Sospechando de sus hijos, el millonario finge tener un ataque al corazón para ver sus reacciones. Lo que sucedió le heló la sangre. Ernesto Valdés se miró en el espejo de su lujoso vestidor. A sus 68 años, su cabello plateado y su rostro arrugado contaban la historia de una vida llena de éxitos y sacrificios. Ajustó su corbata de seda y suspiró profundamente. ¿Estás seguro de esto, querido?, preguntó María, su esposa, desde el umbral de la puerta. Ernesto se volvió hacia ella, sus ojos cansados pero determinados. Es la única forma de saber la verdad, María. Nuestros hijos, necesito estar seguro. María se acercó y le tomó las manos. Pero fingir un ataque al corazón no es demasiado extremo. ¿Qué otra opción tengo?, respondió Ernesto, su voz quebrándose ligeramente. Últimamente, cada vez que los veo, solo hablan de dinero, de la empresa, de la herencia. Ya no reconozco a los niños que criamos. María asintió con tristeza. Lo sé, pero el timbre de la puerta interrumpió su conversación. Ernesto se irguió, cuadrando los hombros. Es hora. Recuerda, ni una palabra a nadie. María asintió, lágrimas asomando en sus ojos. Ten cuidado, por favor. Ernesto bajó las escaleras, preparándose mentalmente para la cena familiar que estaba a punto de comenzar. En el vestíbulo, su mayordomo, Alfredo, ya estaba recibiendo a los invitados. Buenas noches, señor, saludó Alfredo con una reverencia. Sus hijos han llegado. Gracias, Alfredo, respondió Ernesto, forzando una sonrisa. Por favor, asegúrate de que todo esté listo en el comedor. Ernesto entró en la sala de estar, donde sus 3 hijos ya estaban reunidos. Carlos, el mayor, de 42 años, estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Sofía, de 38, estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono. Y Marcos, el menor, de 35 años, miraba por la ventana con expresión aburrida. «Papá», exclamó Sofía, levantándose para darle un beso en la mejilla. «¿Te ves bien?» «Gracias, cariño», respondió Ernesto, observando cuidadosamente sus reacciones. «Me alegra que todos pudieran venir esta noche». Carlos se acercó, dándole una palmada en la espalda. «No nos perderíamos una cena en la mansión, ¿verdad? Además, hay algunos asuntos de la empresa que me gustaría discutir». Ernesto contuvo un suspiro. «Carlos, acordamos no hablar de negocios durante la cena familiar». «Vamos, papá», intervino Marcos, uniéndose a la conversación. «Sabes que la empresa es prácticamente parte de la familia. No puedes separar una cosa de la otra». «Sí», agregó Sofía. «Además, tengo algunas ideas para expandir la línea de productos que realmente deberías escuchar». Ernesto miró a sus hijos, sintiendo una punzada de decepción. «¿Qué les parece si primero cenamos y disfrutamos de la compañía? Hace tiempo que no estamos todos juntos sin hablar de trabajo». Los 3 hermanos intercambiaron miradas de fastidio, pero asintieron a regañadientes. «Bien», dijo Ernesto. «Pasemos al comedor, entonces». La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y ocasionales comentarios sobre el clima o la comida. Ernesto observaba a sus hijos, buscando algún indicio de la calidez y el afecto que solían mostrar años atrás. Finalmente, cuando el postre estaba siendo servido, Carlos no pudo contenerse más. «Papá», comenzó, limpiándose la boca con la servilleta. «He estado pensando en la estructura de la junta directiva y creo que es hora de hacer algunos cambios». Ernesto dejó su cuchara y miró a su hijo mayor. Carlos creía haber dejado claro que no quería discutir negocios esta noche. «Pero es importante», insistió Carlos. «La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. No podemos seguir operando como si estuviéramos en el siglo pasado». Sofía asintió enérgicamente. «Estoy de acuerdo. De hecho, he estado hablando con algunos inversores que están muy interesados en nuestra tecnología. Podríamos expandirnos internacionalmente si». «Basta», exclamó Ernesto, golpeando la mesa con la palma de la mano. Todos en la mesa se sobresaltaron. «¿Es que no pueden pensar en otra cosa que no sea el dinero y la empresa?». Marcos se encogió de hombros. «¿Y en qué más deberíamos pensar? Es el legado familiar, después de todo». Ernesto sintió que su corazón se apretaba y no era parte de la actuación. ¿El legado familiar?
¿Eso es todo lo que ven cuando piensan en esta familia? Dinero y poder. Vamos, papá, dijo Sofía con un tono condescendiente. No seas tan dramático. Solo estamos pensando en el futuro. El futuro, repitió Ernesto, su voz temblando de emoción. ¿Y qué hay del presente? ¿De nuestra relación como familia? Carlos puso los ojos en blanco. Ya no somos niños, papá. Las cenas familiares y los abrazos están bien, pero el mundo real gira en torno a los negocios. Ernesto miró a sus hijos, uno por uno, buscando algún signo de remordimiento o comprensión en sus rostros. No encontró nada. Muy bien, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Si eso es lo que piensan, entonces creo que es hora de que sepan la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Marcos, repentinamente interesado. Ernesto tomó aire, preparándose para la actuación más importante de su vida. He estado considerando vender la empresa. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Los tres hermanos se miraron entre sí, atónitos, antes de estallar en una cacofonía de protestas. No puedes hacer eso, gritó Carlos, poniéndose de pie. Es nuestra herencia, chilló Sofía. Nos estás robando nuestro futuro, acusó Marcos. Ernesto levantó las manos, pidiendo silencio. He dedicado mi vida a construir esta empresa y ustedes solo pueden pensar en cómo exprimirla para obtener más ganancias. Tal vez sea hora de dejarla en manos de alguien que realmente se preocupe por su futuro. Pero papá, dijo Sofía, su voz temblando. Hemos trabajado tan duro. Trabajado duro, repitió Ernesto con amargura. Lo único que han hecho es esperar a que les entregue todo en bandeja de plata. Carlos dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. No puedes hacernos esto. Tenemos derechos. ¿Derechos?, interrumpió Ernesto. ¿Qué derechos? Todo lo que tienen es gracias a mí. Y puedo quitárselos tan fácilmente como se los di. De repente, Ernesto se llevó una mano al pecho, jadeando. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a tambalearse. Papá, tartamudeó Marcos, la preocupación reemplazando momentáneamente la ira en su rostro. Ernesto cayó de rodillas, agarrándose el pecho con fuerza. Mi corazón, logró decir entre jadeos. Por un momento, sus hijos se quedaron paralizados, mirándolo con una mezcla de shock y confusión. Ernesto esperaba, rezaba, que alguno de ellos corriera a ayudarlo, que llamaran a una ambulancia, que mostraran algún signo de preocupación genuina. Pero lo que sucedió a continuación le heló la sangre. Carlos fue el primero en reaccionar, pero no de la manera que Ernesto esperaba. En lugar de ayudar a su padre, se volvió hacia sus hermanos, su voz un susurro urgente. Rápido, hay que asegurarnos de que no haya firmado nada para vender la empresa. Sofía asintió, sacando su teléfono. Llamaré a nuestro abogado. Necesitamos proteger nuestros intereses. Marcos, mientras tanto, se acercó a Ernesto, pero no para auxiliarlo. Se agachó junto a él y comenzó a hurgar en los bolsillos de su chaqueta. ¿Dónde está tu teléfono, papá? Necesitamos verificar tus últimas llamadas y mensajes. Ernesto no podía creer lo que estaba presenciando. Sus propios hijos, a quienes había criado y amado, estaban más preocupados por el dinero y la empresa que por su vida. Quería gritar, levantarse y confrontarlos, pero sabía que debía mantener la farsa un poco más. Ayuda, logró decir entre jadeos, extendiendo una mano temblorosa hacia sus hijos. Carlos miró a su padre por un momento, antes de volverse hacia Sofía. ¿Has contactado al abogado? Sofía asintió, tecleando furiosamente en su teléfono. Está en camino. Le dije que era una emergencia. Bien, dijo Carlos. Marcos, ¿encontraste algo en su teléfono? Marcos sacudió la cabeza, frustrado. Está bloqueado. Necesitamos su huella digital. Sin dudarlo, tomó la mano de su padre y trató de presionar el pulgar de Ernesto contra el sensor del teléfono. Ernesto resistió débilmente, manteniendo su actuación. Por favor, suplicó Ernesto, su voz apenas un susurro. Llamen a una ambulancia. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Sus hijos estaban demasiado ocupados discutiendo sobre cómo proteger su herencia y asegurarse de que la empresa no fuera vendida. Necesitamos acceder a sus cuentas, dijo Sofía. Si realmente estaba planeando vender, debe haber algún rastro. Carlos asintió. Bien pensado. Marcos, sigue intentando con el teléfono.
Sofía, ve a su estudio y busca cualquier documento que pueda ser relevante. Yo me quedaré aquí para manejar la situación. Ernesto observó con horror cómo Sofía salía corriendo de la habitación, mientras Marcos continuaba luchando con el teléfono. Carlos, por su parte, comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Carlos. Si realmente está teniendo un ataque al corazón, necesitamos asegurarnos de que todo parezca natural. No podemos arriesgarnos a que alguien sospeche. Ernesto sintió que su corazón se rompía, esta vez de verdad. ¿Acaso su hijo mayor estaba considerando dejarlo morir? Carlos, logró decir Ernesto, su voz débil y temblorosa. Hijo, por favor. Carlos se detuvo y miró a su padre por un momento. Por un segundo, Ernesto creyó ver un destello de duda en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Lo siento, papá, dijo Carlos, su voz fría y calculadora. Pero has amenazado nuestro futuro. No podemos permitir que destruyas todo por lo que hemos trabajado. En ese momento, Sofía regresó al comedor, con una pila de documentos en sus manos. Encontré algo, dijo, sin siquiera mirar a su padre en el suelo. Parece que estaba en contacto con algunos compradores potenciales. Carlos tomó los papeles y comenzó a revisarlos rápidamente. Esto es malo. Si muere antes de que podamos detener esto. Y si no muere, interrumpió Marcos, finalmente dejando el teléfono. ¿Qué pasa si sobrevive y sigue adelante con la venta? Los tres hermanos se miraron entre sí, un silencio pesado cayendo sobre la habitación. Ernesto, aún en el suelo, contuvo la respiración, esperando la respuesta. No podemos arriesgarnos, dijo finalmente Carlos, su voz baja y peligrosa. Si sobrevive, encontrará la forma de quitarnos todo. No podemos permitirlo. Sofía y Marcos asintieron lentamente, la gravedad de la situación reflejándose en sus rostros. ¿Qué sugieres?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. Necesitamos hacer que parezca natural. Un accidente, tal vez. O simplemente, no llamar a la ambulancia a tiempo. Ernesto sintió que el mundo se detenía. Sus propios hijos estaban contemplando dejarlo morir, o peor aún, acelerar el proceso. El dolor en su pecho, que hasta ahora había sido fingido, de repente se sintió muy real. No puedo creer que estemos considerando esto, dijo Marcos, pasándose una mano por el cabello. Es nuestro padre, por el amor de Dios. ¿Y qué?, espetó Carlos. ¿Prefieres vivir en la calle? ¿Perder todo por lo que hemos trabajado? Él tomó su decisión cuando amenazó con vender la empresa. Ahora nosotros tenemos que tomar la nuestra. Sofía asintió lentamente. Carlos tiene razón. Es horrible, pero es la única forma de asegurar nuestro futuro. Ernesto cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento sus hijos se habían convertido en estas personas frías y calculadoras, dispuestas a sacrificar a su propio padre por dinero? Bien, dijo Carlos, tomando el control de la situación. Esto es lo que vamos a hacer. Sofía, ve a buscar a mamá. Dile que papá no se siente bien y que lo estamos cuidando. Manténla alejada del comedor. Marcos, necesito que vayas a la cocina y te asegures de que ninguno de los sirvientes entre aquí. Inventa una excusa, lo que sea, continuó Carlos. Yo me quedaré aquí con papá y me aseguraré de que todo salga según lo planeado. Marcos y Sofía intercambiaron miradas incómodas, pero asintieron y salieron rápidamente de la habitación para cumplir con sus tareas asignadas. Carlos se quedó solo con Ernesto, quien seguía tendido en el suelo, luchando por mantener su actuación a pesar del shock y el dolor emocional que estaba experimentando. Carlos se acercó lentamente a su padre, agachándose junto a él. Por un momento, Ernesto creyó ver un destello de duda en los ojos de su hijo mayor, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Lo siento, papá, murmuró Carlos, su voz apenas audible. Pero no nos has dejado otra opción. Ernesto quería gritar, levantarse y confrontar a su hijo, revelar que todo había sido una prueba. Pero sabía que necesitaba ver hasta dónde llegarían sus hijos. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuvo su actuación, emitiendo débiles gemidos de dolor. En ese momento, la puerta del comedor se abrió de golpe, sobresaltando a Carlos.
María, la esposa de Ernesto, entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación. Ernesto, gritó, corriendo hacia su marido. ¿Qué ha pasado? Sofía me dijo que no te sentías bien, pero se detuvo en seco al ver a Ernesto en el suelo, con Carlos a su lado. Por Dios. ¿Por qué no han llamado a una ambulancia? Carlos se puso de pie rápidamente, interponiéndose entre su madre y Ernesto. Mamá, cálmate. Ya nos estamos ocupando de todo. María intentó pasar junto a Carlos, pero él la sujetó por los hombros. Carlos, ¿qué estás haciendo? Tu padre necesita ayuda médica inmediatamente. Mamá, escúchame, dijo Carlos, su voz tensa. Hay cosas que no sabes. Papá estaba planeando vender la empresa, dejarnos sin nada. No podemos permitir que eso suceda. María miró a su hijo con una mezcla de horror e incredulidad. ¿De qué estás hablando? Eso no importa ahora. Tu padre podría estar muriendo. Exactamente, murmuró Carlos, su voz apenas audible. María dio un paso atrás, llevándose una mano a la boca. Carlos, ¿qué estás diciendo? Antes de que Carlos pudiera responder, Sofía y Marcos volvieron a entrar en la habitación. ¿Qué hace mamá aquí?, preguntó Sofía, claramente molesta. Se suponía que debías mantenerla alejada. No pude detenerla, respondió Carlos, frustrado. Ahora tendremos que lidiar con esto también. María miró a sus 3 hijos, la comprensión de lo que estaba sucediendo reflejándose lentamente en su rostro. No puedo creer lo que estoy viendo. Están planeando dejar morir a su padre. Mamá, no lo entiendes, intentó explicar Marcos. Papá iba a destruirlo todo. Estamos protegiendo nuestro futuro, tu futuro también. Mi futuro, repitió María, su voz temblando de rabia. ¿Creen que quiero un futuro sin su padre? ¿Sin el hombre que amo? ¿Qué clase de monstruos he criado? Los 3 hermanos se miraron entre sí, la culpa comenzando a asomar en sus rostros. Mamá, por favor, suplicó Sofía. Tienes que entender. Todo por lo que hemos trabajado. Basta, gritó María. No quiero escuchar ni una palabra más. Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo, y que Dios los perdone por lo que han hecho. Mientras María sacaba su teléfono, Ernesto decidió que ya había visto suficiente. Con un gran esfuerzo, se incorporó lentamente, sorprendiendo a todos en la habitación. No será necesario, María, dijo, su voz cansada pero firme. Los 3 hermanos se quedaron boquiabiertos, mirando a su padre con una mezcla de shock y horror. Papá, tartamudeó Carlos. ¿Estás bien? Ernesto se puso de pie, ayudado por María, quien lo miraba con una mezcla de alivio y confusión. Físicamente, estoy perfectamente bien, respondió Ernesto, su voz cargada de tristeza y decepción. Emocionalmente, eso es otra historia. No entiendo, dijo Sofía, su voz temblando. ¿Qué está pasando? Ernesto miró a cada uno de sus hijos, sus ojos llenos de dolor. Lo que está pasando, querida hija, es que acabo de presenciar cómo mis propios hijos contemplaban dejarme morir por dinero. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Los 3 hermanos palidecieron, dándose cuenta de la gravedad de sus acciones. Papá, no es lo que parece, intentó explicar Marcos. Nosotros solo que, interrumpió Ernesto, su voz cargada de ira contenida. ¿Solo estaban protegiendo sus intereses? ¿Solo estaban asegurando su futuro? ¿A costa de mi vida? Carlos dio un paso adelante, su rostro una máscara de arrepentimiento. Papá, lo sentimos. No sabíamos lo que estábamos haciendo. El pánico, la idea de perderlo todo, repitió Ernesto, incrédulo. ¿Y qué hay de perderme a mí? ¿Acaso no valgo nada para ustedes si no viene con un cheque adjunto? Sofía comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento mucho, papá. No sé en qué estábamos pensando. Yo sí sé en qué estaban pensando, respondió Ernesto, su voz ahora más triste que enojada. Estaban pensando en el dinero, en la empresa, en todo lo material que les he dado a lo largo de los años. Pero parece que olvidaron lo más importante que intenté darles: valores, moral, amor familiar. María, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Ernesto, ¿sabías que esto iba a pasar? Todo esto fue planeado. Ernesto asintió lentamente. Tenía mis sospechas.
Últimamente, cada vez que nos reuníamos, solo hablaban de dinero y de la empresa. Quería creer que todavía quedaba algo de los niños que criamos, pero se detuvo, incapaz de continuar. El peso de la decepción era demasiado grande. Carlos, viendo el dolor en el rostro de su padre, intentó acercarse. Papá, por favor. Danos otra oportunidad. Podemos arreglar esto. Ernesto levantó una mano, deteniéndolo. No, Carlos. Esto no es algo que se pueda arreglar con una simple disculpa. Lo que he visto hoy, lo que estaban dispuestos a hacer, eso no es algo que pueda olvidar fácilmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcos, el miedo evidente en su voz. Ernesto miró a sus hijos, uno por uno, antes de responder. Quiero decir que las cosas van a cambiar a partir de ahora. Drásticamente. ¿Vas a desheredarnos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No, respondió Ernesto, sorprendiendo a todos. No voy a desheredarlos. Pero tampoco voy a premiar su comportamiento. Se volvió hacia María, tomándola de la mano. María, querida, creo que es hora de implementar ese plan del que hablamos hace tiempo. María asintió, comprendiendo inmediatamente. Estoy de acuerdo. Es lo mejor. Los tres hermanos se miraron entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué plan?, preguntó Carlos, temiendo la respuesta. Ernesto se irguió, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. A partir de mañana, todos ustedes comenzarán desde cero en la empresa. No más puestos ejecutivos, no más salarios inflados, no más privilegios. ¿Qué?, exclamó Marcos. Pero papá, hemos trabajado duro para llegar donde estamos. No, Marcos, corrigió Ernesto. Han usado mi nombre y mi influencia para llegar donde están. Ahora veremos de qué están realmente hechos. Sofía, limpiándose las lágrimas, preguntó tímidamente, ¿y qué pasará con la empresa? ¿Con la herencia? La empresa seguirá funcionando como siempre, respondió Ernesto. Pero ustedes tendrán que ganarse cada centavo, cada promoción, cada reconocimiento. Y en cuanto a la herencia, hizo una pausa, mirando a María, quien asintió en señal de apoyo. La mayor parte de nuestra fortuna será donada a organizaciones benéficas, continuó Ernesto. Ustedes recibirán una parte, pero será mucho menor de lo que esperaban. El resto tendrán que ganárselo con su propio esfuerzo. Los tres hermanos se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Sé que esto les parece un castigo, dijo Ernesto, su voz suavizándose un poco. Pero en realidad, es una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir quiénes son realmente, para valorar lo que es verdaderamente importante en la vida. María se acercó a sus hijos, su rostro una mezcla de decepción y esperanza. Su padre y yo los amamos. Siempre lo haremos. Pero el amor no significa permitir que se conviertan en personas que no reconocemos. Ernesto asintió, apoyando las palabras de su esposa. Esta es su oportunidad de demostrar que son más que el dinero que creían que iban a heredar. De demostrar que los valores que intentamos inculcarles no se perdieron por completo. Carlos, Sofía y Marcos se miraron entre sí, la realidad de su situación finalmente asentándose. Habían estado dispuestos a sacrificar a su propio padre por dinero y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. ¿Y si fallamos?, preguntó Carlos, su voz cargada de miedo e incertidumbre. Ernesto miró a su hijo mayor, una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Entonces habrán aprendido una valiosa lección sobre el verdadero valor de las cosas en la vida. Y quizás, en el proceso, recuperaremos a los hijos que creíamos haber perdido. El silencio que siguió a la salida de Ernesto y María fue ensordecedor. Carlos, Sofía y Marcos permanecieron inmóviles en el comedor, cada uno perdido en sus propios pensamientos tumultuosos. Finalmente, Carlos rompió el silencio, su voz apenas un susurro. ¿Qué acabamos de hacer? Sofía se dejó caer en una silla, su rostro pálido y ojos vidriosos. Casi dejamos morir a papá. Por dinero. Somos monstruos. Marcos, que había estado mirando fijamente el lugar donde su padre había yacido momentos antes, se volvió hacia sus hermanos con una mezcla de ira y desesperación en su rostro. «Esto es tu culpa, Carlos», gritó, apuntando un dedo acusador a su hermano mayor. «Tú fuiste quien sugirió que no llamáramos a la ambulancia». Carlos se enderezó, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Mi culpa?»,
No vi que ninguno de ustedes dos se apresurara a ayudar a papá. Estaban demasiado ocupados hurgando en sus cosas y buscando documentos. Basta, intervino Sofía, poniéndose de pie. Esto no nos llevará a ninguna parte. Todos somos culpables. Todos elegimos el dinero sobre nuestro padre. Los tres hermanos se miraron, el peso de sus acciones cayendo sobre ellos como una losa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Marcos, su voz temblando ligeramente. Carlos pasó una mano por su cabello, frustrado. No lo sé. Papá dijo que las cosas iban a cambiar. Que tendríamos que empezar desde cero en la empresa. No puede hablar en serio, dijo Sofía, incrédula. He trabajado duro para llegar a donde estoy. No puede simplemente quitármelo todo. En serio, Sofía, espetó Marcos. Después de lo que acabamos de hacer, ¿eso es lo que te preocupa? Sofía abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Los tres se tensaron, esperando ver a sus padres entrar nuevamente en la habitación. Sin embargo, fue Alfredo, el mayordomo, quien apareció en la puerta. Disculpen la interrupción, dijo Alfredo, su tono formal contrastando con la tensión en la habitación. El señor Valdés solicita su presencia en su estudio. Todos ustedes. Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas antes de seguir a Alfredo fuera del comedor. El corto trayecto hasta el estudio de su padre se sintió como una marcha hacia el patíbulo. Alfredo abrió la puerta del estudio y los anunció. Señor, sus hijos están aquí. Ernesto estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con María de pie a su lado. Sus rostros eran máscaras de decepción y tristeza. Pasen, dijo Ernesto, su voz cansada pero firme. Y cierren la puerta. Los tres hermanos entraron en silencio, formando una línea frente al escritorio de su padre. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del antiguo reloj de pared parecía ensordecedor en el silencio tenso. Finalmente, Ernesto habló. Supongo que tienen preguntas. Carlos dio un paso adelante, su voz temblorosa pero determinada. Papá, antes que nada, queremos decir que lo sentimos. Lo que hicimos, lo que estuvimos a punto de hacer, es imperdonable. Ernesto levantó una mano, deteniendo a Carlos. Las disculpas son fáciles, Carlos. Especialmente cuando te han atrapado. Lo que quiero saber es si realmente entienden la gravedad de lo que hicieron. Sofía, con lágrimas en los ojos, intervino. Papá, estábamos asustados. Cuando dijiste que ibas a vender la empresa, entramos en pánico. No estábamos pensando con claridad. ¿Y eso justifica contemplar la muerte de su propio padre?, preguntó María, su voz cargada de dolor. Marcos bajó la cabeza, incapaz de mirar a sus padres a los ojos. No, mamá. Nada puede justificar eso. Ernesto se levantó lentamente de su silla, apoyando las manos sobre el escritorio. Durante años, les he dado todo. Educación en las mejores escuelas, viajes alrededor del mundo, puestos de alto nivel en la empresa. Pensé que estaba asegurando su futuro, pero ahora veo que solo estaba alimentando su codicia. No es así, papá, protestó Sofía. Apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. En serio, respondió Ernesto, su voz cargada de escepticismo. Porque hace unos minutos, parecía que lo único que apreciaban era el dinero y el poder que venían con el apellido Valdés. Carlos dio otro paso adelante, su rostro una máscara de arrepentimiento. Papá, por favor. Danos otra oportunidad. Haremos lo que sea necesario para arreglar esto. Ernesto miró a su hijo mayor, sus ojos cansados pero determinados. ¿Lo que sea necesario? ¿Estás seguro de eso, Carlos? Sí, respondió Carlos sin vacilar. Lo que sea, Ernesto asintió lentamente. Bien. Porque lo que viene no será fácil. Se volvió hacia María, quien asintió en señal de apoyo, antes de continuar. Como dije antes, a partir de mañana, todos ustedes comenzarán desde cero en la empresa. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Marcos, el miedo evidente en su voz. Significa, respondió Ernesto, que ya no serán ejecutivos. No más oficinas lujosas, no más asistentes personales, no más coches de la compañía. Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca. Pero papá, he trabajado duro para llegar a donde estoy. No puedes simplemente quitármelo todo. Trabajado duro, repitió Ernesto, su voz cargada de incredulidad. Sofía,
te di un puesto de vicepresidenta a los 30 años. ¿Realmente crees que te lo ganaste por mérito propio? Sofía retrocedió como si la hubieran abofeteado, el color drenándose de su rostro. A partir de mañana, continuó Ernesto, cada uno de ustedes comenzará en un puesto de nivel de entrada en diferentes departamentos de la empresa. Carlos, estarás en el almacén. Sofía, en atención al cliente. Marcos, en el departamento de mantenimiento. ¿Qué?, exclamó Marcos. Papá, no puedes hablar en serio. No sé nada de mantenimiento. Exactamente, respondió Ernesto. Es hora de que aprendan cómo funciona realmente la empresa, desde abajo. Carlos, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Y nuestros salarios? Serán acordes a sus nuevos puestos, dijo Ernesto. Nada de bonos, nada de beneficios especiales. Vivirán con lo que ganen, como cualquier otro empleado. Los tres hermanos se miraron, el pánico comenzando a reflejarse en sus rostros. Pero, ¿cómo se supone que vamos a vivir?, preguntó Sofía, su voz temblando. Tenemos hipotecas, préstamos. Deberán ajustarse, intervino María, su voz firme pero no carente de compasión. Como lo hacen millones de personas todos los días. Esto es una locura, murmuró Carlos, pasándose una mano por el rostro. No puede ser legal. Ernesto arqueó una ceja. ¿Legal? ¿Quieres hablar de legalidad, Carlos? Porque estoy bastante seguro de que contemplar la muerte de alguien por dinero es bastante ilegal. Carlos retrocedió, el color drenándose de su rostro. Además, continuó Ernesto, como accionista mayoritario y CEO, tengo todo el derecho de hacer cambios en la estructura de la empresa como considere necesario. ¿Por cuánto tiempo será esto?, preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. Ernesto miró a cada uno de sus hijos antes de responder. Hasta que demuestren que han aprendido la lección. Hasta que prueben que son más que el dinero que creían que iban a heredar. ¿Y si nos negamos?, desafió Sofía, un destello de su antigua arrogancia asomando en sus ojos. María dio un paso adelante, su voz cargada de decepción. Entonces estarán renunciando a todo. A sus trabajos, a su herencia, a esta familia. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Los tres hermanos se miraron, el peso de la situación finalmente asentándose sobre ellos. No tienen que decidir ahora, dijo Ernesto, su voz suavizándose ligeramente. Tienen hasta mañana por la mañana para pensarlo. Pero sepan esto, esta es su última oportunidad. No habrá otra. Carlos, Sofía y Marcos asintieron lentamente, demasiado conmocionados para hablar. Pueden retirarse, dijo Ernesto, volviendo a sentarse en su silla. Alfredo les mostrará la salida. Los tres hermanos se dirigieron hacia la puerta, sus hombros caídos y sus rostros pálidos. Justo cuando Carlos estaba a punto de salir, Ernesto lo llamó. Carlos. El hijo mayor se detuvo, volviéndose lentamente. Sí, papá. Ernesto lo miró fijamente, sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Recuerda esto, el liderazgo no se trata de poder o dinero. Se trata de responsabilidad. De cuidar a los que dependen de ti. Espero que aprendas eso en el almacén. Carlos asintió una vez, incapaz de sostener la mirada de su padre, antes de salir rápidamente de la habitación. Una vez que la puerta se cerró tras sus hijos, Ernesto se desplomó en su silla, el peso de los eventos de la noche cayendo finalmente sobre él. María se acercó, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella suavemente. Ernesto cubrió la mano de su esposa con la suya, su voz cansada pero esperanzada. Tiene que funcionar, María. Es nuestra última oportunidad de salvarlos de sí mismos. Mientras tanto, en el pasillo fuera del estudio, los tres hermanos Valdés se miraban en silencio, el shock y la incredulidad escritos en sus rostros. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Sofía, su voz temblorosa. Carlos miró hacia la puerta cerrada del estudio, su mandíbula apretada. Lo que tengamos que hacer. No tenemos otra opción. Marcos asintió lentamente. Supongo que es hora de que aprendamos cómo funciona realmente el mundo. Con eso, los tres hermanos salieron de la mansión Valdés, el futuro incierto extendiéndose ante ellos como un vasto océano desconocido. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte cuando Carlos llegó al almacén de Valdés Enterprises.
El enorme edificio de metal se alzaba ante él, una estructura imponente que nunca antes había notado realmente. «Buenos días», saludó un hombre robusto con un chaleco de seguridad. «¿Puedo ayudarte?». Carlos tragó saliva, enderezando los hombros. «Soy Carlos Valdés. Se supone que debo empezar a trabajar aquí hoy». El hombre lo miró con sorpresa, luego comprensión. «Ah, sí. El jefe nos avisó que vendrías». «Soy Ramón, el supervisor del almacén». «Sígueme». Mientras seguía a Ramón hacia el interior del almacén, Carlos no pudo evitar sentirse abrumado por el tamaño y la actividad del lugar. Montacargas zumbaban de un lado a otro, trabajadores gritaban órdenes y el sonido de cajas siendo movidas llenaba el aire. «Aquí tienes», dijo Ramón, entregándole un chaleco de seguridad y un par de guantes. «Tu trabajo será ayudar a cargar y descargar camiones. Jorge te mostrará cómo se hace». Carlos miró el chaleco y los guantes con una mezcla de incredulidad y resignación. «Gracias», murmuró, poniendo celos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía entraba en el bullicioso centro de atención al cliente de Valdés Enterprises. El sonido de docenas de conversaciones telefónicas simultáneas la recibió. «¿Sofía Valdés?», preguntó una mujer de mediana edad, acercándose con una sonrisa amable. «Soy Lucía, la supervisora de atención al cliente». «Bienvenida al equipo». Sofía forzó una sonrisa. «Gracias, Lucía». «¿Qué se supone que debo hacer?». Lucía la guió hacia un cubículo vacío. «Empezarás respondiendo llamadas de clientes. Aquí tienes un manual con los procedimientos básicos y las respuestas a las preguntas más frecuentes». ¿Has usado antes nuestro sistema de CRM? Sofía miró la pantalla de la computadora con aprensión. No realmente. No te preocupes, dijo Lucía con una sonrisa alentadora. Te daremos una capacitación rápida antes de que empieces a tomar llamadas en vivo. En el departamento de mantenimiento, Marcos miraba con confusión la variedad de herramientas frente a él. «Bien, chico», dijo un hombre mayor con overol manchado de grasa. «Soy Pedro, el jefe de mantenimiento». «¿Alguna vez has usado una llave inglesa?». Marcos negó con la cabeza, sintiéndose completamente fuera de lugar. «No realmente. Yo solía trabajar más en el lado administrativo». Pedro soltó una carcajada. «Bueno, eso va a cambiar hoy. Empezaremos con lo básico. Toma esa llave de allí y sígueme. Tenemos una fuga en el baño del tercer piso que necesita atención». En el almacén, Carlos jadeaba mientras ayudaba a cargar cajas pesadas en un camión. Sus manos, no acostumbradas al trabajo físico, ya estaban llenas de ampollas. «Vamos, novato», gritó Jorge, su compañero de trabajo. «Esas cajas no se van a mover solas». Carlos apretó los dientes, levantando otra caja. «¿Cómo lo haces parecer tan fácil?», preguntó entre jadeos. Jorge se rió, flexionando sus músculos. «Años de práctica, amigo. Y un montón de proteínas». «¿Qué pasa? ¿El gimnasio no te preparó para esto?». Carlos sacudió la cabeza, sintiéndose humillado. «Supongo que no». En ese momento, Ramón se acercó, revisando una lista en su tableta. «Carlos, necesito que vayas al muelle 3. Llegó un envío urgente y necesitamos manos extra para descargarlo». «Pero acabo de terminar de cargar este camión», protestó Carlos, limpiándose el sudor de la frente. Ramón arqueó una ceja. «¿Y? El día apenas comienza, chico. Muévete». Mientras tanto, en el centro de atención al cliente, Sofía luchaba con una llamada particularmente difícil. «No, señora, lo siento, pero no podemos reembolsar un producto que ha sido usado», explicó por enésima vez, tratando de mantener la calma. «Esto es inaceptable», gritó la mujer al otro lado de la línea. «Quiero hablar con tu supervisor». Sofía cerró los ojos, contando hasta 10. «Por supuesto, señora. La pondré en espera mientras busco a mi supervisor». Pulsó el botón de espera y se quitó los auriculares, suspirando profundamente. «¿Todo bien?», preguntó Lucía, acercándose a su cubículo. Sofía negó con la cabeza. «Esta cliente quiere un reembolso por un producto usado. Ya le expliqué nuestra política, pero insiste en hablar con un supervisor». Lucía sintió comprensivamente. «Ah, sí. Esas son las peores. Déjame encargarme». Mientras Lucía tomaba la llamada, Sofía se recostó en su silla,
masajeándose las sienes. ¿Cómo manejas esto todo el día?, murmuró. En el departamento de mantenimiento, Marcos estaba empapado de pies a cabeza, luchando con una tubería que se negaba a cooperar. «Maldita sea», exclamó, cuando otra ráfaga de agua lo salpicó en la cara. Pedro, que estaba observando desde un costado, no pudo evitar reírse. «Chico, estás sosteniendo la llave al revés. Gírala en la otra dirección». Marcos miró la herramienta en su mano, sintiéndose como un completo idiota. «Oh», murmuró, ajustando su agarre y girando la llave. Para su sorpresa, la tubería finalmente cedió. «Lo hice», exclamó, una sonrisa de triunfo iluminando su rostro. Pedro asintió, dándole una palmada en la espalda. «Bien hecho. Ahora, limpia este desastre y nos moveremos al siguiente trabajo. Hay un aire acondicionado en el 5º piso que necesita atención». A medida que el día avanzaba, los 3 hermanos Valdés se encontraron exhaustos, frustrados, pero extrañamente satisfechos. Había algo en el trabajo físico, en resolver problemas concretos, que les proporcionaba una sensación de logro que nunca habían experimentado en sus antiguos puestos ejecutivos. Cuando llegó la hora del almuerzo, los 3 se encontraron en la cafetería de la empresa, un lugar que rara vez habían frecuentado antes. «¿Cómo les ha ido?», preguntó Carlos, dejándose caer pesadamente en una silla. Sofía gimió, masajeándose el cuello. «Mi cabeza está a punto de explotar». «¿Sabías que tenemos clientes que llaman solo para gritar?». Marcos soltó una risita. «Al menos no estás empapado de pies a cabeza. Creo que he visto más tuberías hoy que en toda mi vida». Los 3 se miraron y, para su sorpresa, comenzaron a reír. «Mírenlos», dijo una voz familiar detrás de ellos. Se volvieron para ver a su padre, Ernesto, de pie con una bandeja de comida en sus manos. «Papá», dijo Carlos, enderezándose en su silla. «¿Qué haces aquí?». Ernesto se sentó con ellos, una pequeña sonrisa en su rostro. «Vengo a almorzar aquí todos los días. Siempre lo he hecho. Me ayuda a mantenerme conectado con todos los niveles de la empresa». Los 3 hermanos intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían sabido esto sobre su padre. «¿Cómo les ha ido en su primer día?», preguntó Ernesto, mordiendo su sándwich. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía hablara. «Ha sido revelador», admitió. «No tenía idea de lo difícil que es tratar con clientes enojados todo el día». Marcos asintió. «Y yo nunca aprecié realmente cuánto trabajo implica mantener este lugar funcionando. Es agotador, pero satisfactorio», añadió Carlos, para su propia sorpresa. «Hay algo en el trabajo físico que, no sé, te hace sentir que realmente has logrado algo al final del día». Ernesto sonrió, una chispa de orgullo en sus ojos. «Ese es exactamente el punto. Cada trabajo en esta empresa es importante. Cada persona contribuye al éxito general. Es algo que esperaba que ustedes entendieran hace mucho tiempo». Los 3 hermanos bajaron la mirada, avergonzados. «Papá», comenzó Carlos, sobre lo que pasó anoche. Ernesto levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero hablar de eso ahora. Este es solo el comienzo de su viaje. Tienen mucho que aprender y mucho que demostrar». Se levantó, recogiendo su bandeja. «Les sugiero que disfruten de su almuerzo. La tarde suele ser más difícil que la mañana». Con eso, se alejó, dejando a sus hijos reflexionando sobre sus palabras. «¿Creen que alguna vez nos perdonará?», preguntó Sofía en voz baja. Carlos miró a su padre alejándose. «No lo sé. Pero creo que tenemos que ganarnos ese perdón». Marcos asintió. «Y tal vez, en el proceso, nos perdonemos a nosotros mismos». Los 3 volvieron a su comida, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que el futuro les deparaba. A medida que pasaban los días, los hermanos Valdés se encontraron adaptándose gradualmente a sus nuevas responsabilidades. Las ampollas en las manos de Carlos comenzaron a endurecerse en callos. Sofía desarrolló una paciencia que nunca supo que tenía. Marcos descubrió una habilidad innata para la resolución de problemas mecánicos. Una tarde, 2 semanas después de su primer día, Carlos estaba ayudando a organizar el inventario cuando Ramón se le acercó. «Carlos, necesito que te encargues del envío de mañana», dijo el supervisor. «Es un pedido grande y necesitamos que salga a tiempo». Carlos parpadeó, sorprendido. «Yo. Pero nunca he manejado un envío completo antes». Ramón sonrió. «Has estado prestando atención y trabajando duro.
Creo que estás listo. A menos que pienses que no puedes hacerlo. No, dijo Carlos rápidamente. Puedo hacerlo. Gracias por la oportunidad. Mientras tanto, en atención al cliente, Sofía estaba manejando una llamada particularmente difícil cuando Lucía se acercó a su cubículo. Entiendo su frustración, señor, decía Sofía con calma. Déjeme ver qué puedo hacer para resolver esto. Después de unos minutos más de conversación, Sofía logró calmar al cliente y resolver su problema. Cuando colgó, Lucía le dio un pulgar arriba. Impresionante manejo de esa llamada, dijo la supervisora. Has mejorado mucho en estas 2 semanas. Sofía sonrió, sintiéndose genuinamente orgullosa. Gracias, Lucía. Estoy aprendiendo mucho. En el departamento de mantenimiento, Marcos estaba terminando de reparar un sistema de aire acondicionado cuando Pedro se acercó. Buen trabajo, chico, dijo el jefe de mantenimiento. Nunca hubiera pensado que resolverías ese problema tan rápido. Marcos se limpió las manos con un trapo, sonriendo. Gracias, Pedro. Creo que estoy empezando a entender cómo funcionan estas cosas. Pedro asintió aprobatoriamente. Sigue así y pronto estarás enseñando a los demás. Esa noche, los 3 hermanos se reunieron en un pequeño restaurante cerca de la empresa, algo que se había convertido en una tradición semanal para ellos. No puedo creer que esté diciendo esto, dijo Carlos, tomando un sorbo de su cerveza, pero creo que estoy empezando a disfrutar mi trabajo en el almacén. Sofía asintió, jugando con su ensalada. Sé a lo que te refieres. Hay algo satisfactorio en ayudar realmente a los clientes en lugar de solo ver números en una hoja de cálculo. Y yo nunca pensé que disfrutaría tanto arreglar cosas, añadió Marcos. Es como resolver un rompecabezas gigante todos los días. Los 3 se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. ¿Creen que esto es lo que papá quería que aprendiéramos?, preguntó Sofía en voz baja. Carlos asintió lentamente. Creo que sí. Nos estaba mostrando el valor real del trabajo, de la empresa que construyó, y lo mucho que nos faltaba por aprender, agregó Marcos. En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron con sorpresa. Es papá, dijo, antes de contestar. Hola. Sofía y Marcos observaron ansiosamente mientras Carlos escuchaba, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Entiendo, dijo finalmente. Estaremos allí. Colgó y miró a sus hermanos. Papá quiere vernos en su oficina mañana por la mañana. Dice que es importante. Los 3 intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose qué les depararía el día siguiente. Habían pasado la prueba de su padre. La mañana siguiente amaneció con una mezcla de anticipación y ansiedad para los hermanos Valdés. Carlos, Sofía y Marcos se encontraron en el vestíbulo del imponente edificio corporativo de Valdés Enterprises, un lugar que una vez consideraron su segundo hogar, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. ¿Están listos?, preguntó Carlos, ajustando nerviosamente su corbata. Había pasado tanto tiempo desde que se había vestido formalmente que la ropa se sentía incómoda y restrictiva. Sofía asintió, alisando su falda. Tan lista como puedo estar. ¿Creen que esto es bueno o malo? Marcos se encogió de hombros, sus manos inquietas en los bolsillos de su traje. Supongo que lo averiguaremos pronto. Los 3 intercambiaron miradas de apoyo mutuo antes de dirigirse hacia los ascensores. El viaje hasta el último piso, donde se encontraba la oficina de su padre, pareció durar una eternidad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontraron cara a cara con la secretaria de su padre, una mujer que conocían desde hace años pero que ahora los miraba con una mezcla de curiosidad y algo que parecía respeto. Buenos días, saludó ella con una sonrisa amable. El señor Valdés los está esperando. ¿Pueden pasar? Los hermanos intercambiaron una última mirada antes de que Carlos tomara la iniciativa y abriera la puerta de la oficina. Ernesto Valdés estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad. Se volvió cuando escuchó la puerta abrirse, y por un momento, los hermanos creyeron ver una sonrisa fugaz en su rostro antes de que su expresión volviera a ser seria. Carlos, Sofía, Marcos, saludó, haciendo un gesto hacia los asientos frente a su escritorio. Por favor, siéntense. Los 3 obedecieron en silencio, la tensión palpable en el aire. Ernesto tomó asiento detrás de su escritorio, estudiando a sus hijos por un momento antes de hablar. Han pasado 3 meses desde que comenzaron sus nuevos roles en la empresa.
He estado recibiendo informes regulares sobre su progreso. Carlos se enderezó en su asiento. Papá, antes de que digas nada más, queremos que sepas que... Ernesto levantó una mano, interrumpiéndolo. Déjame terminar, Carlos. Como decía, he estado recibiendo informes. Y debo decir que estoy impresionado. Los tres hermanos parpadearon con sorpresa, intercambiando miradas de confusión. Impresionado, repitió Sofía, incrédula. Ernesto asintió. Sí. Ramón me dice que Carlos ha revolucionado la eficiencia del almacén con nuevos métodos de organización. Lucía está encantada con el desempeño de Sofía en atención al cliente, especialmente su manejo de casos difíciles. Y Pedro no deja de hablar sobre las innovadoras soluciones de Marcos para problemas de mantenimiento. Los hermanos se quedaron en silencio, asimilando las palabras de su padre. Pero, continuó Ernesto, su voz volviéndose más seria, el éxito en el trabajo es solo una parte de lo que esperaba que aprendieran de esta experiencia. Lo que realmente quiero saber es, ¿qué han aprendido sobre ustedes mismos? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre la vida? Hubo un momento de silencio mientras los hermanos reflexionaban sobre la pregunta. Finalmente, Carlos habló. He aprendido que el verdadero valor de una empresa no está en sus ganancias o en el poder que otorga, dijo, su voz cargada de emoción. Está en las personas que trabajan día a día para mantenerla funcionando. En el almacén, he visto a hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos cada día, no por un gran salario o reconocimiento, sino por orgullo en su trabajo y lealtad a sus compañeros. Sofía asintió, continuando. En atención al cliente, he aprendido la importancia de la empatía y la paciencia. Cada llamada es una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de alguien, por pequeña que sea. Y eso se siente más gratificante que cualquier bono o ascenso que haya recibido antes. Marcos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes. Y yo he descubierto que hay una satisfacción increíble en resolver problemas concretos, en ver el resultado inmediato de tu trabajo. Cada vez que reparo algo, siento que estoy contribuyendo directamente al bienestar de todos en la empresa. Ernesto escuchó atentamente, su expresión indescifrable. Cuando los tres terminaron, se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento. Saben, comenzó, su voz suave pero clara, cuando comencé esta empresa, no tenía nada más que un sueño y la determinación de trabajar duro. Cada día era una lucha, cada logro una victoria duramente ganada. Se volvió hacia sus hijos, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y orgullo. Pero en algún momento del camino, me olvidé de transmitirles esa lección. Les di todo lo que nunca tuve, pensando que les estaba haciendo un favor. Pero en realidad, les estaba negando la oportunidad de crecer, de aprender el valor real del trabajo y el éxito. Los hermanos bajaron la mirada, la vergüenza de sus acciones pasadas pesando sobre ellos. Papá, comenzó Sofía, su voz temblorosa, lo que hicimos, lo que estuvimos a punto de hacer aquella noche, es imperdonable. No hay excusa. No, acordó Ernesto, su voz firme. No hay excusa. Pero sí hay redención. Se acercó a ellos, apoyándose en el borde de su escritorio. Estos últimos 3 meses han sido una prueba, sí. Pero no solo para ustedes. También para mí. Me han demostrado que, a pesar de mis errores como padre, crié a hijos capaces de reconocer sus errores y trabajar para corregirlos. Carlos se levantó, enfrentando a su padre. Entonces, ¿nos perdonas? Ernesto sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Los perdoné hace tiempo, hijo. La pregunta es, ¿se han perdonado ustedes mismos? Los tres hermanos se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Estamos en ese proceso, admitió Marcos. Cada día es un paso más hacia eso. Ernesto asintió, satisfecho. Bien. Porque lo que viene a continuación requerirá que estén en paz consigo mismos y unidos como familia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante con curiosidad. Ernesto volvió a su silla, juntando las manos sobre el escritorio. He estado pensando mucho sobre el futuro de esta empresa. Sobre mi legado. Y he llegado a una decisión. Los hermanos contuvieron la respiración, esperando. Voy a retirarme, anunció Ernesto. Es hora de que la próxima generación tome las riendas. Pero papá, protestó Carlos, ¿estás seguro?
después de todo lo que pasó. Ernesto levantó una mano, silenciándolo. Estoy seguro. Pero no será como antes. No heredarán simplemente sus antiguos puestos. Tendrán que ganárselos. ¿Cómo?, preguntó Marcos, una mezcla de emoción y aprensión en su voz. Durante el próximo año, explicó Ernesto, cada uno de ustedes rotará por diferentes departamentos de la empresa. Aprenderán cada aspecto del negocio desde abajo. Al final de ese año, presentarán un plan detallado sobre cómo llevarían la empresa hacia el futuro. El plan más sólido, el que demuestre una verdadera comprensión de lo que esta empresa representa, ganará la posición de CEO. Los hermanos se miraron, sorprendidos por el desafío pero también emocionados por la oportunidad. ¿Y los otros dos?, preguntó Sofía. Ocuparán posiciones de liderazgo en sus áreas de mayor fortaleza, respondió Ernesto. Pero recuerden, esto no es una competencia entre ustedes. Es una oportunidad para demostrar que han aprendido a trabajar juntos, a complementarse mutuamente. El éxito de uno es el éxito de todos. Carlos se puso de pie, extendiendo su mano hacia su padre. Aceptamos el desafío, papá. No te defraudaremos. No otra vez. Ernesto tomó la mano de su hijo, sonriendo con orgullo. Sé que no lo harán. Ahora, vayan. Tienen mucho trabajo por delante. Los tres hermanos salieron de la oficina con una nueva determinación en sus pasos. En el pasillo, se detuvieron, formando un círculo. Bueno, dijo Marcos, una sonrisa nerviosa en su rostro, supongo que esto es un nuevo comienzo para todos nosotros. Sofía asintió, tomando las manos de sus hermanos. Esta vez lo haremos bien. Juntos, juntos, repitió Carlos, apretando las manos de sus hermanos. Por papá, por la empresa y por nosotros mismos. Con esa promesa, los hermanos Valdés se separaron, cada uno dirigiéndose hacia su nuevo destino en la empresa, llevando consigo las lecciones aprendidas y la determinación de honrar el legado de su padre. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para los hermanos Valdés. Cada día traía nuevos desafíos y aprendizajes mientras rotaban por los diferentes departamentos de la empresa. Una tarde, Carlos se encontraba en una reunión del departamento de marketing, escuchando atentamente mientras el equipo discutía una nueva campaña. El problema, decía Sarah, la directora de marketing, es que nuestro mensaje no está resonando con la generación más joven. Necesitamos algo fresco, algo que realmente capte su atención. Carlos, que hasta ese momento había estado observando en silencio, levantó la mano tímidamente. Disculpen, ¿puedo hacer una sugerencia? Sarah asintió, sorprendida pero curiosa. Por supuesto, Carlos. Adelante. Bueno, comenzó él, aclarándose la garganta, durante mi tiempo en el almacén, noté que muchos de nuestros productos más populares tienen historias fascinantes detrás de ellos. Historias sobre los trabajadores que los fabrican, sobre cómo se desarrollaron. ¿Qué tal si enfocamos nuestra campaña en esas historias? Conectar el producto con las personas reales detrás de él. Hubo un momento de silencio en la sala, seguido por un murmullo de aprobación. Sarah sonrió ampliamente. Esa es una idea brillante, Carlos. Podríamos crear una serie de videos cortos, perfiles en redes sociales, las posibilidades son infinitas. Mientras el equipo comenzaba a discutir entusiasmado sobre cómo implementar la idea, Carlos se recostó en su silla, una sensación de orgullo y satisfacción llenando su pecho. Por primera vez, sentía que había contribuido con algo valioso, no por su apellido, sino por su propia perspectiva única. Mientras tanto, Sofía estaba inmersa en el departamento de desarrollo de productos, trabajando en un nuevo proyecto que combinaba tecnología con responsabilidad social. El concepto es sólido, decía el jefe de desarrollo, revisando los planos, pero el costo de producción es demasiado alto. No sé si podemos justificarlo. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Qué tal si lo enfocamos de otra manera? En lugar de verlo como un costo, podríamos verlo como una inversión en sostenibilidad y responsabilidad social. ¿A qué te refieres?, preguntó el jefe, intrigado. Bueno, explicó Sofía, durante mi tiempo en atención al cliente, noté que muchos clientes están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de los productos que compran. Si presentamos este producto como una opción ecoamigable y explicamos cómo el costo adicional se traduce en beneficios para el medio ambiente, podríamos no solo justificar el precio,
sino también atraer a un nuevo segmento de mercado. El equipo de desarrollo se miró entre sí, impresionado por la perspectiva de Sofía. Eso podría funcionar, admitió el jefe, una sonrisa formándose en su rostro. De hecho, podría ser exactamente lo que necesitamos para diferenciarnos de la competencia. Sofía sonrió, sintiendo una ola de satisfacción. Su experiencia en atención al cliente, que una vez consideró un castigo, ahora se había convertido en una valiosa fuente de conocimiento. Por su parte, Marcos estaba en el departamento de operaciones, trabajando en un proyecto para optimizar la cadena de suministro de la empresa. El problema, explicaba el director de operaciones, es que nuestros tiempos de entrega son demasiado largos. Estamos perdiendo clientes frente a competidores más ágiles. Marcos, que había estado estudiando los diagramas de flujo, levantó la vista. Creo que puedo ver dónde está el cuello de botella, dijo, señalando un punto en el diagrama. Durante mi tiempo en mantenimiento, noté que esta parte del proceso a menudo se ralentiza debido a problemas mecánicos menores pero frecuentes. El director lo miró con interés. ¿Y tienes alguna idea de cómo solucionarlo? Marcos asintió, entusiasmado. De hecho, sí. Podríamos implementar un sistema de mantenimiento predictivo utilizando sensores IoT. Detectaríamos problemas potenciales antes de que causen un paro, reduciendo significativamente los tiempos de inactividad. La sala se llenó de murmullos de aprobación y emoción. Marcos, eso es brillante, dijo el director, claramente impresionado. ¿Podrías liderar un equipo para desarrollar esta idea más a fondo? Marcos sintió una oleada de orgullo y emoción. Sería un honor, respondió, sabiendo que este podría ser el proyecto que definiera su futuro en la empresa. A medida que pasaban los meses, los hermanos Valdés se encontraban cada vez más inmersos en sus roles, aportando ideas frescas y perspectivas únicas a cada departamento por el que pasaban. Sin embargo, también se aseguraban de reunirse regularmente para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Una noche, después de un largo día de trabajo, los tres se encontraron en la cafetería de la empresa, cada uno con una taza de café en la mano. No puedo creer que ya haya pasado medio año, dijo Sofía, soplando suavemente su café caliente. Carlos asintió, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. El tiempo vuela cuando estás aprendiendo algo nuevo cada día. Hablando de aprender, intervino Marcos, inclinándose hacia adelante con entusiasmo, les conté sobre el proyecto de mantenimiento predictivo. Creo que realmente podría revolucionar nuestra cadena de suministro. Sofía sonrió, genuinamente interesada. Suena fascinante, Marcos. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Mientras Marcos explicaba los detalles de su proyecto, Carlos no pudo evitar notar lo mucho que habían cambiado. Hace apenas unos meses, una conversación como esta habría sido impensable. Estarían compitiendo, tratando de superarse unos a otros. Ahora, estaban genuinamente interesados en los logros de los demás, ofreciendo apoyo y sugerencias. ¿Y qué hay de ti, Sofía?, preguntó Carlos cuando Marcos terminó. Escuché que tu idea sobre productos ecoamigables está ganando mucha tracción. Sofía asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. Es increíble, Carlos. Nunca pensé que mi experiencia en atención al cliente sería tan valiosa en desarrollo de productos. Pero resulta que entender las preocupaciones de los clientes es crucial para la innovación. Me alegro por ti, dijo Marcos sinceramente. Y por ti también, Carlos. Tu campaña de marketing basada en las historias de los trabajadores es brillante. Carlos sonrió, agradecido por el apoyo de sus hermanos. Gracias, chicos. Saben, estaba pensando, tal vez deberíamos empezar a colaborar más activamente en nuestros proyectos. Creo que nuestras diferentes perspectivas podrían complementarse realmente bien. Sofía y Marcos intercambiaron miradas, considerando la idea. Tienes razón, dijo Sofía finalmente. De hecho, estaba pensando en cómo tu enfoque en las historias personales podría aplicarse a nuestra línea de productos ecoamigables. Podríamos destacar las historias de los científicos e ingenieros detrás de las innovaciones. Marcos asintió entusiasmado. Y mi sistema de mantenimiento predictivo podría integrarse con tu campaña de marketing, Carlos. Podríamos mostrar cómo la tecnología está mejorando no solo la eficiencia, sino también las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Los tres hermanos se miraron, una chispa de emoción en sus ojos.
Por primera vez, estaban viendo el potencial de trabajar juntos, de combinar sus fortalezas en lugar de competir entre ellos. Creo que papá estaría orgulloso de nosotros, dijo Carlos suavemente. Sofía tomó la mano de su hermano. Lo está. Lo vi el otro día en una reunión. La forma en que nos miraba, había tanto orgullo en sus ojos. Marcos sonrió, uniéndose al gesto. Entonces, ¿qué dicen? ¿Empezamos a trabajar juntos en serio? Absolutamente, respondieron Carlos y Sofía al unísono. Con esa decisión, los hermanos Valdés comenzaron una nueva fase en su viaje. Los meses siguientes los vieron colaborando estrechamente, combinando sus proyectos individuales en una visión cohesiva para el futuro de la empresa. Un día, faltando apenas un mes para la presentación final ante su padre, los tres se encontraban en una sala de conferencias, rodeados de diagramas, gráficos y prototipos. Bien, dijo Carlos, mirando el plan que habían desarrollado. Creo que lo tenemos. Una estrategia de marketing basada en historias personales, una línea de productos ecoamigables respaldada por tecnología de punta, y un sistema de operaciones optimizado que mejora tanto la eficiencia como las condiciones de trabajo. Sofía asintió, revisando sus notas. Y todo está interconectado. Cada parte refuerza a las demás. Es más de lo que papá pidió, observó Marcos. Se suponía que cada uno presentaría un plan individual, y aquí estamos con una visión unificada para toda la empresa. Los tres intercambiaron miradas, una mezcla de orgullo y nerviosismo en sus rostros. ¿Creen que le gustará?, preguntó Sofía, verbalizando la preocupación que todos compartían. Carlos se pasó una mano por el cabello, pensativo. No lo sé. Es arriesgado. Podría pensar que no hemos seguido sus instrucciones, o podría ver que hemos aprendido la lección más importante de todas, dijo Marcos. Que somos más fuertes juntos que separados. Hubo un momento de silencio mientras los tres reflexionaban sobre las palabras de Marcos. Tienen razón, dijo una voz desde la puerta, sobresaltándolos. Los hermanos se volvieron para ver a su padre, Ernesto, de pie en la entrada de la sala de conferencias, una sonrisa en su rostro. Papá, dijo Sofía, sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Ernesto entró en la sala, su mirada recorriendo los diagramas y prototipos esparcidos por la mesa. Lo suficiente, respondió. Lo suficiente para ver que mis hijos han superado todas mis expectativas. Los hermanos se miraron, inseguros de cómo reaccionar. Pero papá, comenzó Carlos, se suponía que debíamos presentar planes individuales. Nosotros, Ernesto levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. Carlos, cuando les di esta tarea, mi esperanza era que aprendieran a valorar cada aspecto de la empresa, que desarrollaran una comprensión profunda de cómo funciona todo. Pero ustedes han ido más allá. Han aprendido a trabajar juntos, a combinar sus fortalezas, a ver la empresa como un todo integrado en lugar de departamentos separados. Se acercó a la mesa, examinando más de cerca los planes. Dijo, señalando el diagrama central, es el futuro de Valdés Enterprises. No solo una visión innovadora para la empresa, sino una prueba de que mis hijos han crecido para convertirse en los líderes que siempre supe que podían ser. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿no estás decepcionado? Ernesto sonrió, extendiendo sus brazos. ¿Decepcionado? Estoy más orgulloso de lo que jamás he estado en mi vida. Los tres hermanos se fundieron en un abrazo con su padre, las emociones de los últimos meses finalmente desbordándose. Cuando se separaron, Ernesto los miró a cada uno a los ojos. Ahora, la pregunta es, ¿están listos para el siguiente paso? Carlos, Sofía y Marcos intercambiaron miradas, una nueva determinación brillando en sus ojos. Lo estamos, respondió Carlos por los tres. Juntos, Ernesto asintió, satisfecho. Bien. Porque el futuro de Valdés Enterprises está en sus manos ahora. Y tengo la sensación de que está en muy buenas manos. Con esas palabras, Ernesto salió de la sala, dejando a sus hijos para finalizar los detalles de su presentación. Pero más que un plan de negocios, lo que realmente habían creado era un nuevo capítulo en la historia de su familia, uno basado en la comprensión, el respeto mutuo y el verdadero valor del trabajo en equipo. Mientras los hermanos Valdés volvían a su trabajo, sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, obstáculos y momentos difíciles, pero ahora estaban equipados no solo con conocimiento y experiencia, sino con algo mucho más valioso,
un vínculo familiar fortalecido y una comprensión profunda del legado que estaban destinados a continuar. El futuro de Valdez Enterprises era brillante, no solo por las innovaciones que traerían, sino por los valores que ahora guiaban a sus futuros líderes. La lección que Ernesto había esperado enseñar se había aprendido y superado, y el verdadero éxito de su plan yacía no en los números o las estrategias, sino en los corazones transformados de sus hijos.